Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca del tipo de cambio, de qué ha pasado con el superpeso en los últimos meses y sobre todo y más importante, qué podemos esperar para el 2025. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Y hay que recordar que si nos vamos muy a largo plazo, el peso ha tendido a depreciarse con respecto al dólar, ¿no? Muy a largo plazo. Y esto es completamente lógico debido a que el peso y la economía mexicana suele ser una economía con mayor inflación. Y al haber mayor inflación y mayor emisión de moneda, creo que es hasta lógico que obviamente vaya perdiendo su valor con respecto al dólar, que suele ser una moneda un poco más estable, sí, también con inflación, pero no tanta como la que ha habido específicamente en México, ¿no? Entonces, esto es algo pues que ha ido pasando con respecto hace años, ¿no? De hecho, si nos vamos en el 2003 y pudiéramos regresar en el tiempo, el peso estaba, más bien el dólar estaba a 11 pesos, ¿no? Que es una brutalidad si lo comparamos con el año actual, pues ya está prácticamente al doble y ha llegado a estar hasta 25 pesos por dólar, ¿no? Entonces, eso es algo que va a pasar y que la lógica nos dice que va a seguir pasando. A lo mejor no en tanta medida como antes, porque la economía mexicana ya está alcanzando una etapa de madurez y si los bancos centrales, específicamente Banjico y el gobierno con su política fiscal empiezan a tomar decisiones un poco más, vamos a decirlo, saludables para la inflación, pues podríamos hablar de que la depreciación del peso con respecto al dólar sería menor en los próximos años. Ahorita les voy a platicar exactamente de qué depende, ¿no? Ahora, otro punto muy interesante es ver que como platicamos, después de la pandemia, vino la pandemia, obviamente hubo una depreciación muy rápida y muy significativa del peso, luego se estabilizó más o menos en 20 pesos por dólar, hubo un rango de consolidación y luego cayó de manera significativa, específicamente a partir del 2023, ¿no? Estamos hablando un poquito, finales de 2022, principios de 2023, viene esta depreciación y específicamente por ahí de abril, sí, abril 2024 es cuando llega a sus mínimos en estos 5 años, ¿no? Y yo recuerdo mucho cómo en esa época había mucha propaganda, si lo quieren ver así, específicamente del presidente de México, ¿no? Que decía, sí, el superpeso, no sé qué, y mucha gente que estaba a favor del presidente, que es irrelevante si estás a favor o no, te voy a decir por qué, le daba este mérito, ¿no? De haber conseguido este superpeso y de que la economía mexicana estaba mejor gracias a este superpeso, ¿no? Y aquí hay dos puntos importantes, ¿no? Lo hemos platicado en varias ocasiones, pero la realidad es que para el promedio, para el mexicano promedio, que el tipo de cambio o que el peso se aprecie con respecto al dólar es completamente irrelevante, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Es el primer punto. Y el segundo punto también es que la realidad es que el gobierno mexicano no había hecho nada espectacular o no había hecho nada para que el para que el peso se aprecie con respecto al dólar, ¿no? Simple y sencillamente era un efecto lagueado de la política monetaria que había tomado Banjico y de las tasas de interés que estaban muy elevadas, ¿no? Muy elevadas gracias a la inflación que había habido en México después de la pandemia y también en Estados Unidos estaban elevadas, pero no tan elevadas, ¿no? Entonces, era un tema simplemente de un carry trade, de una diferencial de tasas, ¿no? Entonces, es importante entender eso. Entonces, ¿qué significa esto o qué es lo que era bastante molesto? Uno, que le estén dando crédito a una persona que no tuvo absolutamente nada que ver. De hecho, ni siquiera solo la persona, el gobierno no tuvo nada que ver. Era cuestión de las circunstancias en las que se encontraban la actividad económica en ambos países. Ni siquiera la actividad económica, la actividad de tasas, ¿no? Que se había generado o que había tomado la decisión los bancos centrales y había generado un diferencial de tasas, ¿no? Entonces, ¿a qué refiero con diferencial de tasas? Que la tasa en México iba a estar a 11.25%, la tasa de referencia, y en Estados Unidos estaba en un 3, 4, 5%, lo que fuese, ¿no? Pero había un diferencial bastante elevado. Entonces, pero bueno, obviamente a los políticos ya sabemos que sea de cualquier partido le encanta tomar méritos por cosas que no tienen absolutamente nada que ver y también les encanta echar la culpa a otras personas de cosas que ellos sí tienen la culpa, ¿no? Entonces es bastante normal, no hay nada fuera del parámetro ahí, ¿no? Es algo que nos hemos estado acostumbrando a ver. Pero también lo que se me hacía algo bastante hipócrita era decir que el superpeso estaba ayudando a la economía mexicana, cuando la economía mexicana estaba teniendo un crecimiento del 2-3% máximo, con una inflación del 7%, ¿no? Que llegó a estar todavía un poco más elevada, pero bueno, en ese momento llegó hasta el 6-7%. Entonces, no me digas que está beneficiando esto al mexicano promedio, porque no lo está haciendo, ¿no? O sea, hay que ser realistas y hay que entender cómo funcionan los mercados financieros. Es bastante ignorante tratar de atribuir a un tipo de cambio mejor, si lo quieres ver así, que ayuda al mexicano promedio, porque no es la realidad. A lo mejor
uno de los efectos que pudiese tener el tipo de cambio sería una menor inflación, pero vemos que esto no funcionó así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay bastantes variables y realmente lo que estamos viendo es un carry trade. Ahora, a raíz del mes de junio, por ahí, mayo, junio, que empiezan las elecciones y el partido actual obtiene mayoría en todos lados, pues obviamente esto genera un poco de preocupación y consternación a los inversionistas y básicamente lo que hace es que el perfil de México se vuelva más riesgoso y el carry trade que había ya no valga la pena. Además de esto, México también empezó a bajar las tasas de interés un poquito al mismo ritmo que el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, el diferencial de tasas no hubo tanto cambio, pero sí es una realidad que se bajaron las tasas, ¿no? Ahorita están en el 10%. Entonces, todo esto generó una apreciación ahora sí del dólar con respecto al peso, que fue muy rápida. Básicamente estamos hablando de en cuestión de meses, de 6 7 meses, pues se depreció el peso un 23%, ¿no? Entonces es algo bastante significativo. Sin embargo, insisto, si vemos las cosas a largo plazo, pues estamos en los niveles que normalmente estábamos, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a tener, que son más o menos entre 20 y 21 pesos por dólar. Entonces tampoco es decir, no, pues ahora es el super dólar o el peso está muerto, o tampoco, ¿no? Es algo completamente normal. De hecho, yo creo que lo anormal fue estar teniendo estos precios. De hecho, les decía, oye, si pueden comprar dólares a 16 pesos por dólar, la verdad, es una ganga. Obviamente depende para qué los vayas a usar. Pero la realidad es que fue un buen momento para viajar al extranjero, los que tenían la oportunidad, ¿no? Porque las cosas eran relativamente más baratas con el nuevo tipo de cambio. Ahora, pues ya regresamos a un poco más, yo diría, la normalidad. Ahora, ¿qué nos espera en los próximos años, específicamente en este 2025? Yo creo que nos espera una depreciación del peso todavía mayor, ¿no? Es decir, dudo mucho que cerremos este año en 20 pesos por dólar. Yo me atrevería a decir que cerramos 21, 22, dependiendo de los factores, ¿no? Por dos principales factores. El primero es que, nos guste o no, el simple hecho de que esté Trump en la presidencia genera mucha incertidumbre, ¿no? Entonces la incertidumbre no le gusta a los mercados y los activos de riesgo o las monedas de riesgo, como son en este caso el peso mexicano, pues tienden a sufrir más en este entorno. Ahora, esto es sin mencionar la política que pueda tener Trump con respecto a las tarifas, ¿no? Estoy hablando simple y sencillamente de la incertidumbre que genera Trump en general en el factor geopolítico, ¿no? Ahora, las tarifas específicamente que les pueden poner a México a partir del 1 de febrero va a ser otro factor muy importante que tenemos que ver qué va a pasar, ¿no? Vamos a ver si realmente se imponen esas tarifas, también vamos a ver cuánto tiempo duran, qué va a hacer la presidenta al respecto, va a hacer algo, no va a hacer nada, lo tenemos que ver. Porque la realidad es que esas tarifas sí pueden afectar de manera importante a la economía mexicana y por ende debilitar el peso. Ahora, esto es completamente conjetura porque no sabemos, no estamos en la cabeza de Sheinbaum ni en la cabeza de Trump, entonces no sabemos qué decisión o a qué tipo de arreglo puedan llegar. Ahora, yo considero que está en el mejor interés de la presidenta actual llegar, sentarse a una mesa con Trump y negociar, porque al fin y al cabo Trump hay que entender cómo funciona. Trump utiliza estas tarifas como una herramienta para apalancarse en la negociación, ¿no? Entonces, algo quiere Trump, que en este caso ya sabemos que es el tema de los migrantes y es el tema de pues las drogas que pasan en Estados Unidos. Entonces, esos son los temas más importantes para Trump y yo creo que si puede llegar a un tipo de arreglo con Sheinbaum, se puede solucionar el tema antes de que sea demasiado tarde para la economía mexicana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, si vemos también un modelo que hemos estado utilizando mucho en el canal, es el tema del money supply, ¿no? ¿Y qué significa esto? La circulación de la moneda. La circulación o la cantidad de pesos, si lo quieren ver así, que hay en circulación, es un tema totalmente ligado a la inflación y es completamente lógico. Siempre se los digo en el canal, no es lo mismo que tú tengas un peso cuando todo el país solo hay 1,000 pesos en circulación, a que tú tengas un peso cuando en todo el país hay 1 trillón de pesos en circulación, ¿no? Por poner un ejemplo drástico. Entonces, es lógico que tu peso va a valer menos mientras más pesos hayan en total. Entonces, en general, la emisión de la money supply es uno de los factores más importantes que determina la inflación. No es el único, pero es el más determinante. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque México se ha caracterizado en los últimos años por estar imprime e imprime moneda. No lo hemos visto varias veces en el canal. Hay un tema de déficit fiscal muy interesante acá en el que el gobierno mexicano se ha caracterizado por gastar más dinero del que están ingresando, ¿no? Entonces, esto para cubrir estas pérdidas han tenido que recurrir obviamente a más deuda y a la emisión de más pesos. Para que tengan una idea de la magnitud de esto, en el 2022 la emisión monetaria o los pesos de circulación aumentaron 9.7%, mientras que en Estados Unidos se redujeron los dólares, de hecho, un 1.6%, 2023
otro 9%, mientras que en Estados Unidos se redujeron un menos 2%. Y finalmente, en lo que va del 2024, es decir, hasta los datos que tenemos, que es hasta noviembre, México había aumentado su circulación en un 10.8% y Estados Unidos solo un 2.8%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en palabras sencillas? Estados Unidos se dio cuenta de su error porque Estados Unidos imprimió un montón de dólares a raíz de la pandemia. De hecho, vemos como en el 2020 aumentó un 24% solo en un año, que es una brutalidad. Y luego en 2021 un 12%, ¿no? Se dio cuenta de su error y dijo, bueno, vamos a meter reversa y empezó a reducir levemente los dólares en circulación o aumentarlos muy poquito, como es el caso de 2024. México, por otra parte, no tomó tanta medida o tantas medidas, si lo quieres ver así, en el sentido de que no imprimió tanto durante la pandemia, solo un 11% y un 10%, pero siguió con esta mala costumbre, no cambió o no switchó gears en el 2022, creciendo todavía otro 9% y 10.8%. Si vemos qué es lo que había pasado prepandemia, México solo está imprimiendo un 5.8%, que esto sería yo creo que el nivel ideal para no generar tanta inflación, ¿no? Para tener una inflación de un 3 a 4% sin ningún problema. Ahora, la realidad es que mientras la política fiscal y la política monetaria no trabajen en conjunto, no vamos a ver esto. Y la manera de solucionar este problema es de lo más sencillo, ¿no? Simple y sencillamente, como supuestamente lo van a hacer en el presupuesto de 2025, tienen que reducir gastos, ¿no? Los eh, ingresos van a seguir aumentando poco a poco, definitivamente, porque la actividad económica está creciendo y la recaudación se vuelve más eficiente, pero definitivamente tienen que enfocarse en reducir y controlar los gastos. No sabemos que hay mucha merma, hay mucha, ¿cuál es la palabra correcta? Bueno, vamos a decir mucho desperdicio. Sabemos que el gobierno se ha dedicado, o siempre en general se ha dedicado en su historia a, pues sí, a gastar más dinero del que es necesario, llámese por mordidas, llámese por mucha gente que mete a toda su familia cuando tiene un puesto de gobierno, que son los llamados aviadores de nómina, que no trabajan ni nada, pero reciben una nómina, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta corrupción, que es la única palabra que podemos decir, pues obviamente genera que los gastos sean más elevados de los necesarios y los resultados no sean tan eficientes como pueden ser. Ahora es un tema de educación y es completamente difícil cambiarlo a corto plazo, pero pues vamos a ver qué es lo que pasa con las nuevas generaciones. Ahora lo interesante, viendo ya en el mañana, vamos a ver qué pasa en 2025, vamos a ver si realmente cumplen el presupuesto que mandaron, en el cual supuestamente los gastos se van a empezar a reducir o no aumentar tanto como los ingresos, lo que va a generar que el déficit sea un poco menor. Eso sería lo ideal, ¿no? Esto a su vez generaría una impresión de moneda menor, porque ya no sería necesario imprimir más, y obviamente una inflación menor, y obviamente un tipo de cambio también más estable. ¿Va a suceder o no? La realidad es que no lo sabemos, porque un presupuesto pues sí es como un plan, pero si no lo cumplen, pues no pasa nada, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Está muy fácil ponerlo en escrito, pero cumplirlo y ver los resultados ya es otra cosa. Les recuerdo que el día 31 de enero vamos a tener la información de diciembre, de específicamente cómo cierra el gobierno mexicano. Aparentemente este año 2024 va a cerrar como el peor año en la historia, con más déficit fiscal que hemos visto en la historia de México. Eh, Parece ser que se va a duplicar con respecto a 2023, que sería una brutalidad. Yo creo que 2024, pues al menos ya terminó, ¿no? Fue un mal año para eso. Vamos a esperar que 2025, con la nueva presidente, pueda tomar cartas en el asunto, entienda realmente cómo funciona la economía, la política monetaria y pueda generar un cambio importante, sobre todo para el tema de la inflación, ¿no? Que lo hemos platicado en el canal. No hay nada peor que una inflación. La inflación es un impuesto para todos y que siempre perjudica a los que menos tienen, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Vamos a ver qué pasa. Con respecto al pronóstico del tipo de cambio que no les mencioné, de acuerdo a este modelo podemos tomar dos valores, ¿no? O un rango de valores. El primero que nos dice, bueno, si solo toman la inflación reportada por el gobierno, tendríamos un tipo de cambio un tipo de cambio justo, si lo quieres ver entre comillas, de 22 pesos por dólar. Es decir, todavía puede subir más este tipo de cambio. Obviamente, suponiendo que las inflaciones reportadas por ambos gobiernos sean la correcta. Ahora, si tomamos la emisión de moneda, que ese es un número un poquito más preciso, porque no se puede fabricar o no se puede cambiar la moneda de medir, simplemente es el dinero que hay en circulación, pues estaríamos hablando de que el tipo de cambio justo o el valor justo sería de 24 pesos por dólar. Ahora, ¿significa que este año vamos a cerrar en ese valor? No necesariamente, ¿no? Esto es a largo plazo, puede tomar 1, 2, 3 años. De hecho, este valor lo teníamos desde que estábamos prácticamente el año pasado y el tipo de cambio estaba a 17, ¿no? Y me decían, ay, Arturo, estás loco, ¿cómo va a subir a 24? Pues ya ves que ni tan loco, ¿no? Ya estamos a 21, bueno, 20 punto algo, y no se les haga nada raro que la tendencia siga
para arriba, ¿no? Es decir, que se siga depreciando el peso, sería lo más lógico, a menos de que haya un cambio radical en las finanzas del gobierno mexicano. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Si les gusta dar seguimiento a toda esta economía y a esos factores tan importantes, pueden dar un like, suscribirse. Nos vemos en el próximo.